sommes aujourd'hui à Paris, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Nous sommes dans le quartier de Montmartre et nous allons demander aux gens quelle est leur vision de Paris et si pour eux il s'agit de la ville de l'amour. Bonjour, qu'est-ce que vous pensez de Paris? Quel est votre avis sur cette ville? Bah moi ça me plaît bien Paris pour venir. Enfin c'est vrai que je viens souvent, genre 2 fois par an. Et c'est vrai que ça me plaît pas mal. Enfin je sais pas, il y a une ambiance particulière et bah je sais pas si je pourrais y vivre à l'année, mais c'est cool. Enfin c'est cool quand je viens. Vous aimez bien Paris? Non, C'est vrai? c'est vrai, j'aime pas Paris. Parce qu'il y a du monde, c'est un peu sale, le métro c'est pas terrible, voilà. Paris, c'est une très, très jolie ville qui est très agréable à visiter, surtout en amoureux. Et la journée est idéale pour ça. C'est beau. C'est la troisième fois qu'on vient et nous sommes ici pour fêter notre 25e anniversaire de mariage. Alors, c'est parfait pour nous, pour vivre l'amour ensemble. Pouvez-vous nous rappeler d'où vous venez? Ah, on vient du Québec. Du lac Saint-Jean, précisément. Alors, en comparaison avec ce que j'ai vu, je trouve que Paris est plus propre, que les Parisiens sont plus patients, plus serviables avec les touristes que les Romains, mettons. Et votre opinion? J'ai du mal avec le monde aussi, j'aime particulièrement l'architecture. Après, moi je viens ici pour études, donc c'est vraiment... mis à part si je trouve un boulot ici derrière, j'y resterai pas. Ouais, après c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de monde à Paris et du coup c'est un peu... c'est fatigant de se promener, mais puis surtout tous les vendeurs, tout ça, mais sinon c'est une super jolie ville et ça fait toujours plaisir de venir ici. Ça déborde de choses intéressantes à voir, là. C'est une ville que je dirais de tourisme, de sacrifice, parce qu'il faut accepter de ne pas tout voir en une seule visite. Pensez-vous que c'est la ville de l'amour? Oui. Je pense qu'il faut être avec quelqu'un à Paris. Ça serait très intéressant. Oui et non, ça peut être la ville de l'amour, mais on a des autres villes comme Rome qui sont aussi très romantiques et qui valent aussi Paris sur le plan de l'amour, quoi. On parle amour, romantisme, hein. On ne parle pas amour de ce qu'il y a plus bas, Pigalle, etc. Hein, j'entends dans ce sens, quoi. C'est une ville des amoureux, hein. Tous les amoureux du monde peuvent se rencontrer, rêvent de Paris, hein. Rêvent de visiter Paris, rêvent d'être là, hein. En voyage de noces, en lune de miel, hein. C'est magnifique. Et est-ce que pour vous, Paris est la ville de l'amour? Non, je sais pas. Non, moi j'irais plutôt Rome. Après, Rome? Ouais. C'est Venise aussi, les amoureux. On n'est pas d'accord sur le sujet en fait. Non, mais pas plus qu'une autre, enfin, je sais pas, non. Mais moi, la ville de l'amour, c'est un peu cliché pour moi, ça. Ok, ouais. Je tiens pas à dire que c'est ça. Mais C'est la ville. pour voir des choses, puis passer du bon temps en couple ou relaxer, ou oui, c'est une très belle place. Certains coins sont assez romantiques, mais je pense pas qu'il y ait une ville qui soit plus dédiée à l'amour qu'une autre. Enfin, il y a des coins super sympas partout et le tout c'est de les trouver. Et donc est-ce que vous pensez que Paris est la ville de l'amour? Ben oui, c'est pour ça qu'on vient d'ailleurs. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc c'est la première vidéo qu'on tourne à Paris, on s'est déplacé exprès pour vous. Donc ça a été un plaisir de venir tourner ici sur la butte Montmartre. Je voulais vous demander de partager la vidéo, de mettre un like et aussi de nous faire une proposition de ville ou de sujet qui vous plairait pour le futur. Donc il y aura plusieurs autres vidéos à Paris et dans d'autres villes. Et je vous dis à bientôt. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez eu un très bon début de la semaine aujourd'hui, lundi 15 janvier 2024. Et j'espère que vous allez super bien. Alors maintenant, on va commencer. Bonjour, nous sommes aujourd'hui à... On va commencer la séance préparée pour aujourd'hui. Bonsoir Fabiola, Yushara, Mariella et Vanessa. Vous allez bien? Ça va?
Bonsoir. Très bien. Ok. Alors, exactement. Et cette semaine, on va travailler, on va regarder deux choses, d'accord? Cette semaine, on va travailler deux choses. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va travailler le complément d'objet direct, d'accord? COD. Hoy vamos a trabajar esto, le complément d'objet direct. Et mercredi soir, on va travailler le complément d'objet indirect, d'accord? Aujourd'hui, direct et mercredi, indirect, d'accord? COD, COI. Deux choses assez importantes. Ok, c'est parti. Ok. Le complément d'objet direct. Alors, à quoi ça sert le COD? Qu'est-ce que ça veut dire le COD? On va les regarder maintenant.
Voilà, exactement. Qui veut essayer à lire? Qui quiere intentar a leer? Oui, le COD. COD, Oui. complement d'object direct, Mhm. désigner, désigne Oui, très bien, des signes. l'objet, ah, comme désigne l'objet d'une action qui n'est pas précédé par une préposition. Pour les trouver, on pose la question par qui ou quoi. Bravo, bravo, exactement, c'est ça, très bien. Bravo. La seule remarque ici, on va prononcer qui, pas qui, qui, tout simplement qui n'est pas précédé par une préposition. Si Qui. COD, oui, qui, nada más, por el resto, excelente. Oui, le COD, n'est-ce pas? COD. Un complément d'objet direct, eso significa COD, d'accord? Complément d'objet indirect, pardon, d'objet direct. Désigne, oui, l'objet d'une action et n'est pas précédé, qui n'est pas précédé par une préposition. Es muy fácil, ahorita lo vamos a interiorizar, pero tenemos que hacernos la pregunta pour le trouver, para encontrarlo, dice, pour le trouver, para encontrarlo, on pose la question par qui ou quoi, solamente qui ou quoi, qué, quién o qué, nada más. Eso nos preguntamos y ese es el COD, ¿d'accord? Ese es el COD. Ok, alors, vamos a ver algunos ejemplos. Voyons quelques exemples. Exemple. Bueno, esta vez. Ouais. No. Ujú, todo bien, mucho mejor. Ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver estos tres ejemplos y ya va a ser muy fácil de identificar le COD, le complément d'objet direct, ¿d'accord? Direct. Par exemple, on est ici, on est là, estamos aquí. Aquí estamos. Un. Eh, un. Jade attend son frère, n'est-ce pas? Jade attend son frère. O sea, Jade espera su hermano, ¿d'accord? Espera su hermano. Jade attend son frère. Question. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qui attend Jade? ¿A quién espera? Réponse, son frère. COD après le verbe. Entonces es muy fácil de encontrar porque siempre va a estar el sujeto, como siempre es muy importante ver desde el punto de vista gramatical, el sujeto, le verbe, el verbo, y justo después del verbo, le complément, ¿d'accord? Un complemento. Y nos damos cuenta que no existe preposición alguna acá, es directo, ¿d'accord? El attend no es como en español, decimos espera a su hermano, pero en francés no hay esa preposición a, solo es Jade attend son frère, espera su hermano. ¿De acuerdo? Vamos a ver eso con otros ejemplos, pero ninguna de estas tiene preposición. Es por eso fácil. Deux. Exemple 2. Samir mange une banane. ¿No? Samir mange une banane. Samir come una banana. ¿No es cierto? Un plátano. Nuevamente, directamente va le sujet, le verbe et après le complément. Sujet, verbe plus complément. Y nuevamente notamos que no existe ninguna preposición entre le verbe y el complément. No existe nada acá, ¿no es cierto? Entonces, simplemente es directo. Complément d'objet direct. Après le verbe, le complément. Después del verbo, el complemento. No hay preposición alguna. ¿D'accord? Samir mange quoi? Ah, si nos preguntamos, hay que preguntarse. Il faut se poser la question. Qui ou quoi? ¿Quién o qué? Aquí.
¿Quién espera a Jad? Pues son frère. Es muy fácil, ¿no? Y aquí nos preguntamos qué. Eh, Samir mange quoi? Samir, ¿qué come? Una banana, ¿no? Entonces, nuevamente, après le verbe, le COD après le verbe. Parfait. Et finalement, Ali, ah oui. Y entonces, hasta aquí, ¿ça va? Hasta aquí, estas dos que hemos visto. ¿No hay dificultad? ¿No hay preguntas, dudas? Estas dos, estos dos ejemplos, oui, ça va, avec 2 et 4, 2 et 1 et 2. Después estamos aquí. Exemple 1, exemple 2. ¿Se entiende esa parte? Súper fácil, ¿no? Sujet, le verbe y el complemento. Entonces no existe nada entre el verbo y el complemento. No hay nada. No hay preposición alguna. ¿Ok? Va directo del verbo al complemento. ¿Ok? Jade attend son frère. Jade espera su hermano directo y Samir mange une banane. Es directo. No hay ninguna preposición entre el verbo y el complemento. ¿De acuerdo? Para hacerlo más simple sería esta estructura. Solo que tenemos que buscar esta estructura. Sujet, sujet, plus verbe, plus complément. Oui, complément. Sujeto, verbo más complemento. Así de simple es. Ok, entonces aquí vamos bien. ¿Se va? ¿Se va jusqu'ici? Ça va. Ok, très bien. Si ça va, alors maintenant, Alors, oui, on va regarder oui, les pronoms COD. Ok, vamos aquí a ponerlos entonces. Le pronom COD, ¿d'accord? Le pronom COD. Hay pronombres de COD. Es muy fácil, no se preocupen, no vous inquiétez pas. Le pronom COD. Alors, igual, siempre va a haber, existe una correspondencia, ¿d'accord? Siempre va a existir una correspondencia avec le pronom sujet. Voilà, voilà les pronoms COD. Alors, ici sont les pronoms sujets, n'est-ce pas? En este lado tenemos le pronom sujet. Voilà. Mm, ujú. Pero atención, porque aquí están le pronom sujet, pronombres sujetos. Ujú, ujú. Voilà le pronom sujet. Y ahora sí vamos a trabajar avec le pronom COD. Le pronom sujet. Voilà, le pronom sujet et ici le pronom COD. Los pronombres COD. Siempre va a haber una correspondencia también, ¿de acuerdo? ¿Quels sont les pronoms COD? Voilà, les pronoms COD. Me o M apóstrofe. Ahorita vamos a ver cómo vamos a trabajar con esto. Te o T apóstrofe. Se o C apóstrofe. Alors, là. Oui. Et le ou L apostrophe. Désolé. La ou L apostrophe. Euh, nous, vous et les. Les aussi. Voilà. Ce sont les pronoms COD. D'accord. Ujú. Ok. Donde vamos a poner mucho mayor interés simplemente es en estos cuatro casos. Il, elle, c'est-à-dire le L apostrophe ou la L apostrophe et il et elle, les. ¿D'accord? Los únicos que vamos a hacer en mucho mayor hincapié. Ok, vamos a resaltar estos. Vamos a hacer ejercicios igual acá. Ok, entonces, con estas dos frases, ejemplo uno, ejemplo 2, vamos a intentar
aplicar le pronom COD. Vamos a aplicar el COD, ¿d'accord? Par exemple, en el 1, en el ejercicio 1 y en la frase 2 también, pues vamos a aplicar ahora el COD, ¿d'accord? Y nos vamos a dar cuenta que es prácticamente igual como expresamos nuestras ideas en castellano, en español. D'accord? Voilà. Alors, un, Jade attend son frère. Son frère, c'est masculin singulier, su hermano. D'accord? Donc, on va dire Jade le attend. D'accord? Porque estamos reemplazando son frère. Y son frère es masculin singulier, n'est-ce pas? Mais parce qu'il y a deux E, A, ¿no es cierto? E, A, deux voyelles ensemble, on va mettre l'apostrophe. Jade l'attend. D'accord? Lo voy a poner ahí. Et entre parénthèses, le. Porque hace referencia a su hermano. Le. O sea, él. ¿Ok? Et le deuxième exemple, Samir mange une banane. C'est la banane, una banana, ¿no es cierto? Entonces, ici, on va mettre la. La mange. D'accord? La mange. Quoi? La banane. Banane. Sí, mejor si pongo creo que el nombre. Bon. Voilà. Banane y Jad. Non, son frère. ¿No es cierto? Son frère. Voilà. Entonces, esta ya sería la aplicación de le pronom COD, ¿no es cierto? Oui. Je l'attends, yo lo espero, ¿no? En lugar de decir Jade attend son frère, o sea, Jade espera su hermano, podemos decir también, obviamente hay que introducirlo, ¿no? En un primer momento, para ya evitar la repetición, Jade l'attend, pues Jade lo espera, lo espera. ¿A quién? A su hermano. Son frère, ¿no es cierto? Deux, Samir mange une banane. Samir come una banana. Pues se lo introduce y para evitar la repetición, pues vamos a decir Samir la mange. Samir la come. Quoi? La banane. ¿D'accord? Aquí nos vamos a preguntar qui, o sea, quién, y aquí nos vamos a preguntar quoi, qué. Con esos dos eh, interrogaciones, avec ces deux mots interrogatifs, on va trouver le COD. Es lo que nos decía, ¿no? Tenemos que preguntarnos quién, quién o qué para encontrar el COD. Nada más. ¿Ok? Entonces, Ok. oui, entonces hasta aquí, ça va, ça va. Entonces no olvidemos, Ah, va. vamos a hacer simplemente estas, vamos a poner sobre todo mayor focalización en estos dos casos. O sea, il, elle, le, la, el apostrophe, il, elle, les. ¿D'accord? Il, elle, le, la, il, elle, les. O sea, esto sería il lo llama, sería esta la llama, porque aquí igual sería, digamos, si hacemos otro ejemplo, ya no va a ser son frère, podemos cambiar, sería sa sœur. La frase, ¿cómo llegaría a ser? Avec sa sœur. Referencia. Oui, Jade attend sa sœur. Digamos, ¿no? Jade attend sa sœur. Aquí, ya, aquí podemos reemplazar sa sœur. Ya. Latam, o Oui, sí. oui, exactement, c'est ça. Eh, Merci. La Jade. D se suprime la vocal y se pone el apóstrofe. Oui, exactement. Jade l'attend. Vamos a escuchar igual, ¿no? Jade l'attend, Jade l'attend. El detalle es que, pues, dependerá del contexto. Por eso es importante introducir primero para evitar después repetir, pero ya lo reemplazamos avec le pronom COD. Sí, exactamente. Ok, otro ejemplo, súper rapidito. Mm, van a ser ahora sa sœur et son frère, los dos a la vez. ¿Cómo llegaría a ser? ¿Cómo sería la frase? Les attend. Oui, Ya très les bien. attend. Oui, exactement.
les attend, ¿no es cierto? Aquí lo vea, aquí está. Jad les attend. Jad los espera, sería en ese caso, ¿no? Les attend. Ok. Y si se trata de sa sœur, alors Jad attend Julie et Marie. Jad Les attend. attend. Oui, Les les, attend aussi. les attend. Las espera, ¿no es cierto? Porque le en francés funciona como los y las. Entonces sí, exactamente, sería igual. Jat les attend, Jat les attend, Jat l'attend, Jat l'attend. Ok, obviamente eso es por el apóstrofe, pero pues es importante identificar a qué está reemplazando este COD, ¿de acuerdo? Si sería o sea, más un sujeto masculino, singular, femenino singular, o singular, o masculino plural, Plural. femenino plural, exactamente. Y bueno, en este caso, pues es la banana, es una banana, entonces todo eso reemplaza como la come, ¿no? Samir la mange. Pero podríamos también decir, que no sea una manzana, que sea, por ejemplo, un carro, una zanahoria. Le Un- mange. oui, exactement, le mange, ¿no? Lo come. Y ahí sería con le, ¿no es cierto? Esa lo hablamos igualito, no hay por qué pues complicarse mucho con esta situación porque prácticamente expresamos nuestras ideas igual, ¿no es cierto? Mm, voilà, tant mieux. Samir mange un fromage, ¿no? Pareil, n'est-ce pas? À Samir le mange. Como es un queso lo come. C'est masculin singulier, masculino singular. Entonces lo come, le mange. Entonces estamos poniendo mucha atención en estas. Ce sont les pronoms COD. ¿D'accord? Le, la, le, la. Ou el apóstrofe, depende. Esos son los principales. ¿D'accord? Pas de problème? D'accord. Pas de souci? Pas de problème. Ok, on peut faire quelques Pas exercices. de problème. Ok, très bien, merci. Vanessa, Yushara, Luz, pour vous, ça va? Mariela, Fabiola. Ça va, Ok, ça va. d'accord. La difficulté, entonces, parfait, merci. Alors maintenant, on va faire quelques exercices avec le COD, d'accord? Complément d'objet direct.
Alors, c'est parti. Vamos a ver qué tal nos va. D'accord? D'accord. Alors, B, je l'ai. Je lui. Je le vois. ¿No la ve? Je le vois. Je le vois. Wow. voilà. Je vois Pierre, je le vois. Yo veo Pierre, yo lo veo. ¿D'accord? Por eso es muy importante saber a qué está reemplazando. En este caso, pues estaba reemplazando le, porque es el apóstrofe, ¿no es cierto? Perdón, le masculin singulier. Como es Pierre, entonces simplemente va a ser pues Pedro singular. Non, B, je le vois. Yo lo veo. D'accord. Deux. Très bien, merci. Quelqu'un a dit la bonne réponse. Remarque plus de son machine. Deux. La B. Et alors, attention, remarquez-vous. Remarqué. Et avez-vous les remarqué dans ce texte? Quoi? Les images, ¿no es cierto? Estamos haciendo referencia a las imágenes. El detalle es que aquí está en el pasado, en el B está en el pasado. Entonces, Ah, sí, en el pasado. Je pense que c'est la... Oui, c'était C, c'est la bonne réponse, porque en esta C está presente, claro. al presente. Hay que estar Mm, también en coordinancia, en correlación pues con la, con la frase principal, ¿no? ujú. O sea, estaba el pasado y la otra, el apóstrofe, no, nada que ver. Sí. Entonces, les Pero images, la oración sería así. Se pardon, empezaría con en el el, le, en el pasado. claro, aquí. A ver. Pues vamos a ver al final. Vamos a ver Mm, cuál es la... Il n'a pas donné le document. Alors, attention, ici, c'est le document. Siempre hay algo a reemplazar, ¿no es cierto? En este caso, le document. Opción A, il Ah, ne l'a pas donné. Donné, donné.
Ne l'a pas donné. Très Il bien. Il ne donné. l'a pas donné. Il n'a pas donné le document. Y repasamos el documento. Oui, effectivement, il n'a pas. Il Il ne. ne l'a pas donné. Très bien, Il oui. n'a pas, Il il ne ne l'a l'a pas, donné, oui. ne l'a Él pas donné. no lo ha dado. No lo ha dado. ¿Qué cosa? ¿Cuá? Le document. Entonces siempre va a haber eso, identificar qué está reemplazando y bajo este parámetro. Si es il, pues va a ser le o el apóstrofe. Si será femenino singular, sería la o el apóstrofe. Si sería il o él, ellos o ellas, serían pues le, nada más. Las o los. Eso reemplaza. D'accord. Alors, il n'y a que 6 exercices. Solo hay 6 de estos. Después vamos a pasar a trabajar otros, muchos más puntuales. Alors, vous devez me dire un chiffre entre 1 et 5. 1 et 5. Entre 1 et 5. Un et 5. Entre 1 et 5. Entre 1 et 5. Entre 1 et 5. On. D'accord. 1 plus 5 points. D'accord. Très bien. Plus 5 points. C'était comme une bonus. Une bonification. Ah, d'accord. Alors, on reprend. 4. Il n'y a que 6 exercices. Solo hay 6. Après, on va passer à travailler à notre exercice. Je regarde la photographie de ma famille. Todo esto tiene que ser reemplazado. Je regarde la photographie de ma famille. Je la regarde. Option B. Je nous regarde. Je la Yo, regarde. yo nos miro. Sí, oui, oui. Opción B, yo la miro. ¿Cuál? La fotografía. Por eso es bien importante identificar qué va a ser reemplazado. Este es el COD, ¿no es cierto? La fotografía de Oui, la la familia. fotografía de la familia, todo eso. Entonces simplemente sería pues féminin singulier, la. Y como es la fotografía, entonces pues sería je la regarde, yo la miro. Je regarde la fotografía de ma famille, je la regarde, yo la miro. Obviamente esto es para evitar repeticiones, ¿ok? Podemos ya reemplazar algo que ya se había dicho con estos pronombres. Pero es muy importante, antes de proseguir, pues identificar también la estructura. Siempre la estructura va a ser esta, y lo vamos a ver al final. Sujet plus verbe plus complément. No hay otra estructura, ¿ok? Esta va a ser la estructura, pues, en todos estos casos. Sujet plus verbe plus complément. El sujeto más el verbo más el complemento. Y este complemento, pues, puede ser reemplazado acá, ¿no? Le, el apóstrofe, la, el apóstrofe, il, elle ou les. 5. Solo hay 6 ejercicios, así que on y va. J'achète les chaussures au marché. J'achète les chaussures au marché. La C. On prononce? Les achète. Je les Je achète. les achète. Je Au les marché. achète au marché. Oui, très bien, très bien. Tout le monde qui a dit C, ça va. Todos los que han dicho C, pues sí, es la correcta, ¿no? Porque estamos simplemente reemplazando le. Serían los Les calzados. chaussures. Oui, les chaussures. Atención, porque chaussures en francés c'est féminin. O sea, es femenino plural. Ok, chaussures. No son los zapatos, sino las. D'accord. No sabes. Pero no se distingue porque va a ser le al final. Entonces, oui, je les achète au marché. Oui. Yo las compro o los compro, ¿no? En el mercado. Très bien. Oui, ça va. Féminin pluriel. Très bien. Très bien, bravo. Et
Alors, maintenant, on va passer a travailler la dernière question, la última pregunta, la última, y después vamos a pasar a ver tal vez otro punto. Ah, ok. Ok, la dernière question. Última pregunta, dernière question. Le garçon a mis sa chemise à l'envers. Ah, le garçon, la mise à La A, l'envers. Les, le ga- les, les garçons, les mis à l'envers. le, le garçon, la chemise à l'envers. À l'envers, La chemise. Le, la chemise. La mise. oui, le garçon a mis, attention, le garçon a mis sa chemise à l'envers. A, B ou C. Ah, D'accord. A, on prononce, prononciamos. les garçons, les mis à l'envers. D'accord. Très bien. Oui, c'est ça. La mise, d'accord. La mise à l'envers. Aquí hay un punto igual gramático. Vamos a verlo ahora mismo. Sí. ¿Qué cosa? La camisa, ¿no es cierto? Pero en la frase principal estaba la mis. Le garçon a mis sa chemise à l'envers. Pero aquí en el pasado está le garçon la mise à l'envers. Ocurrió algo ahí importante. Sí, y vale la pena verlo esta media hora más que falta. Ok, bravo. ¿Se entendió entonces? Ahorita vamos a analizar las frases una a una, pero pues siguen la misma lógica como ahora sí tal vez mejor. Ok, très bien. ¿Hay alguna tal vez frase que haya causado un poco de duda o dificultad antes de continuar? Sí, vamos con una a una, ¿no? Je vois Pierre, je le vois. En este caso simplemente está pues dando, reemplazando Pierre, c'est-à-dire masculin singulier. ¿Cómo es masculino singular? Pierre, entonces vamos a utilizar le. Je le vois, yo lo veo. Yo veo Pierre, yo lo veo. Y no olvidemos nuevamente la estructura siempre de este tipo de frases. Sujet, verbe plus complément. En este caso, COD. ¿De acuerdo? Siempre va a ser así una frase en francés. No hay otra forma de evitarla. ¿Ok? ¿Ça va? Ok. Deux. Vamos a analizar. Creo que en el 2 había justamente la duda, ¿no es cierto? Deux. Remarquez-vous les images dans ce texte? Remarquez-vous les images dans ce texte? Ok, entonces aquí lo que va a ser reemplazado, lo que está siendo reemplazado, son les images, son las imágenes. Les images, ¿d'accord? Les images féminin pluriel, pluriel, son las imágenes, ¿no es cierto? Les images. Perfecto. Y pues la frase está formulada en el presente. Una de las opciones estaba, bueno, siendo reemplazada en el pasado. Les avez-vous remarqué? ¿No? ¿Las habían remarcado en el texto? También puede funcionar, pero pues hay que mantener la estructura misma. Si fue una frase formulada en el presente, va a conservar su tiempo. En este caso, continúa siendo el presente. Remarquez-vous les images dans ce texte? Les remarquez-vous dans ce texte? ¿No es cierto? Les remarqué y este le reemplazan las imágenes. ¿De acuerdo? Ok,
Trois, il m'a donné, il n'a pas donné le document. Esta frase ya está formulada en el pasado, en el 3, ¿no? Entonces vamos a mantener ese mismo tiempo y vamos a reemplazar le document, el documento. ¿D'accord? Il ne l'a pas donné. Él no le ha dado. Él no le ha dado. Il ne l'a pas donné. Quoi? Le document. Para encontrar el COD nos vamos a preguntar dos cosas. ¿Qui o quoi? ¿Qui? ¿Quoi? Con esos dos ya podemos identificar fácilmente pues le COD, le pronom COD. ¿Cuál es el COD? ¿Ok? Y nuevamente la misma estructura. Sujet plus le verbe conjugué, le verbe composé, en este caso el verbo compuesto como es passé composé, et le complément, le document. Ahí, sujet, verbe conjugué, et verbe composé, el n'a pas donné, le document. Siempre va a tener esa estructura. Todas las frases en francés tienen esa estructura. Ok, seguimos avec le quatrième, oui. Ok, quatrième, sí, con los últimos tres. Ok, très bien. Así lo mismo, igual. Quoi o qui. Qui, quoi, quién o qué. Así vamos a responder a la pregunta de qué estamos hablando. ¿A qué hace referencia? ¿No es cierto? Ok, maintenant, ça va. Très bien. Et je regarde la photo de la famille. Je regarde la photo de la famille. D'accord? Miro la fotografía de la familia. D'accord, très bien. Je regarde la photo de la famille. Ah, c'est va solo. Ok. Je regarde la photo de la famille. ¿No? Je la regarde porque reemplazamos la fotografía de la familia. Todo eso va a ser reemplazado por la porque es femenino. La fotografía de la familia. Todo eso reemplaza la. D'accord? Je la regarde. Yo la miro. Continuamos con j'achète les chaussures au marché, ¿no es cierto? Compro los calzados en el mercado. En el mercado. O puede ser en el supermercado también. O supermarché. J'achète les chaussures au marché. Entonces, nuevamente acá, féminin pluriel. En francés, calzados o zapatos sería femenino. Et finalement, le garçon a mis, aquí es donde quería poner más énfasis. Le garçon a mis sa chemise à l'envers. ¿No es cierto? Perfecto. Como esta frase formulada al pasado, a mí ha puesto su camisa al revés. Perfecto. Pero ya cuando reemplaza pasa un fenómeno interesante. Vamos a añadir una E a la fin. Le garçon la mise à l'envers. ¿Por qué ponemos esa E al final? ¿Alguna idea? Le garçon l'a mise à l'envers. Prof, no entiendo esta frase. ¿Qué significa? Sí, ¿Qué sí, significa esta frase? el muchacho ha puesto, donde dice la primera, ¿no? El muchacho ha puesto su camisa al revés. El muchacho, Ah, le garçon ya. a mis, ha puesto, esta es le passé composé, ha puesto su camisa al revés. Y ya con el COD dice, le garçon l'a mise à l'envers. Ahí está. Y entonces, ¿cómo Mm, sería al pasado? Le garçon, la mise. Mm. Ah, no, mentira. Oui, à l'envers. Qu'est-ce que ça Para veut que dire no là? haya choque de vocal, El apostrophe, oui. El apostrophe, ça va. la prof, El ajá. apostrophe, oui. El apostrophe, sí. Ahí sí, obviamente es el apostrophe porque es la chemise. La camisa es femenino, eh, féminin singulier, ¿no? Sa chemise, su camisa es la, en efecto, el apostrophe, très bien. Pero ahí hay E a la fin. En mi ya no va a ser mi, sino va a ser mis. Ese es el punto un poco focal. ¿Alguna idea?
Ninguna. Ok. Bueno, extraordinariamente, pues vamos a realizar l'accord. L'accord en genre et en nombre. El acuerdo en género y en número. ¿De acuerdo? A eso hace referencia le E a la fin. Esa E al final hace referencia a un acuerdo en género y número en el pasado. Pero solamente se va a utilizar en este caso, con la chemise, ¿no? O sea, no con la camisa, sino eh, para que exista esto, solamente tiene que estar una frase formulada en el pasado y se va a hacer el acuerdo con el sujeto antes dicho. En este caso, la chemise, ¿no? Sa chemise. Como es sa chemise, es su camisa. Y su camisa, pues es la camisa, es decir, féminin singulier. Entonces, en efecto, es la. Le garçon, la mise. El apóstrofe. Detrás de ese el apóstrofe está la, porque es la chemise, ¿no es cierto? La, si deux voyelles ensemble, très bien. Es la A. La A puesto. Pero en el participio va a haber un acuerdo en género y en número. ¿De acuerdo? Es por eso que existe el E a la fin. Eh, sí, entonces la puesto, pero en femenino. Y es el único caso, este es el único caso en general, cuando vamos a tener el acuerdo en género y en número con el verbo avoir. Porque hemos aprendido que todos los verbos que tienen, con los cuales se van a hacer el acuerdo en género y en número, son los verbos, le verbe pronominal, los verbos pronominales, y le verbe de mouvement, los verbos de movimiento. Les 14 verbes de mouvement de la maison d'être, de la casa, ¿no? De ser, sus derivados, y le verbe pronominal, los verbos pronominales, ¿no? Esas dos categorías siempre con el verbo être como auxiliar y en consecuencia avec l'accord, con el acuerdo, avec l'accord en genre et en nombre. Perfecto. El detalle es que en este caso particular, cuando hay C o D, frase al pasado y ya se reemplaza, ahí también va a haber un acuerdo en género y número, excepcionalmente con el verbo avoir como auxiliar. ¿Ok? Ahí está el punto clave. Entonces, por eso añadimos E al final. En mis, ya no va a ser mi, como en ese otro caso, ¿no? Le garçon a mí, porque eso dice apuesto. Pero ya reemplazando sería la mise. La ha puesto, pero con el femenino de la camisa. Y ahí hay una relación, un acuerdo en género y en número. Ok, no va a ser solo la camisa. Puede ser, por ejemplo, ah, les chemises. Ses chemises. Se ha puesto sus camisas. Ses chemises. ¿Cómo llegaría a ser entonces la frase? Ses chemises, sus camisas. Ses chemises, así. Ses chemises, ya no singulier, pluriel. Vamos a añadir. No, no se entendió. No, no sé, no me acuerdo el plural de chemise. Ahí está, Una es chemise. Sí, ese es. Chemise, con la S al final nomás. chemises, Uy, chemise. chemises, Vamos a pronunciar igual. ujú, Chemise, chemise. chemise. Sí, sin la S. El detalle es que cómo va a ir ya al otro, reemplazando el COD, avec le COD. De ponerse. Ajá. Ujú, Les garçons, ujú. la mise, otra S en mis, D'accord, très bien. Esa y parte se está va a leer excelente. la mise y se va a leer igual. La Eh, mise à l'envers. la segunda parte está muy bien y muy bien ahí, pero no va a ser la, porque ya son plurales. Va a ser Les, ouais. Les, Oui, les. Très bien. Alguien le dijo, les. oui, les garçons, les amis. Ay,
Ahí está. Les amis a l'envers. Las ha puesto al revés. Y aquí tiene un poco más de, es más evidente también, tal vez, ¿no? Les amis à Ujú. l'envers. Las ha puesto al revés. Al revés. Pero aquí nuevamente, atención, aquí hay dos cosas a tomar en cuenta. Pues la primera, les, oui, le pronom COD, lo que acabamos de ver, está les, très bien. Ujú, Está repasando les chemises. Y aquí nuevamente añadimos ES, porque son las camisas. Ya no va a ujú, ser solo una, sino... Y por eso, excepcionalmente, se hace el acuerdo en género y en número cuando se formulan frases al pasado y se reemplazan con el COD. El único caso excepcional donde existe acuerdo en género y en número utilizando el verbo avoir como auxiliar. Esa es. Ok, sí, un poco complejo, pero así es. Ok, entonces sí, sí, el muchacho las ha puesto al revés. Muy bien. Esa parte se entendió entonces. Oui, ça va. Marielle, Vanessa, Sara, Fabiola y Shara. Se entendió, pero no va a entrar en el examen, ¿no, profesor? No, no, sí, esta parte no, esta parte no. Sí, esta bien específico no, pero el COD sí. Ah, ya. COD sí, en general sí, pero esta parte no. Esta es muy específica, pero vale la pena saber de dónde viene esto, Ujú. porque sí, es efecto. Por eso es el caso excepcional, es un caso así súper, súper puntual. Frases formuladas al pasado, eh, reemplazando, reemplazándose con el COD, solo el COD, atención, ahí vamos a hacer el, el acuerdo en género y en número, excepcionalmente con el verbo avoir. Con el verbo avoir. Ujú, nada más, ok. Pero hoy día vamos a continuar avec le verbe, avec le COD, d'accord? Le COD. Continúe. Vamos a ver algunos ejercicios. Entonces, sí, el COD es sencillo. Voilà. Vamos a tomar un poco más rápido este. Ah, güey, este me encanta. Este está súper bueno para trabajarlo porque ya es reemplazar. Ok, d'accord, c'est parti. Entonces simplemente es anotarlos en qué estás reemplazando, así de simple. Y nos vamos a hacer la pregunta, ¿quoi? Perdón, oui, ¿quoi o qui? O sea, ¿qué o quién? D'accord? Voilà. Par exemple, sí, capaz si lo pongo así con números. Nos vamos uno a uno. Jean ferme la fenêtre. Jean ferme la fenêtre. ¿Con cuál le iría? Patricia la regaté. No, no. Entonces, no, COD, 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 COD. On travaille le COD. Jean ferme la fenêtre. O sea, Juan cierra la ventana. Tenemos que reemplazar, Mm. tenemos que reemplazar. On remplace. Nuevamente voy a poner aquí. Jean, Oui, Jean la Jean ferme. la oui, très bien, c'est ça. Jean la ferme. O sea, Juan la cierra. Y ahí nomás, ¿ok? Ahí se queda todo, no hay... Por eso es para evitar las repeticiones. Oui, Jean ferme la fenêtre. Como la fenêtre, c'est féminin singulier. Alors là, Jean la ferme. Très bien, bravo. Deux. Luc ouvre la porte. Luc la Louvre. ouvre. Luc Louvre. l'ouvre. Louvre. Ou l'ouvre, oui, très bien. Ahí el apóstrofe, ¿por qué? Louvre. Porque es pues la porte, el apóstrofe, pero el siguiente, el verbo empieza por vocal. Entonces, on fait l'apostrophe. Luc l'ouvre. Très bien. La voz. Ajá. Trois, trois. La ménagère Mhm. les nettoie. Bravo. Alors, oui, très bien. Euh, la ménagère le nettoie. ¿Y qué reemplaza? Le, Le salon. Oui, le salon. les salons. Oui, le salon, el salon. ¿Se entiende? Le verbe nettoyer, nettoie.
La ménage No. nettoie. El verbo es, ya. Vamos a ver tal vez verbos. Aquí es el verbo fermer. Aquí es el verbo fermer, o sea, cerrar. Ouvre. Aquí está el verbo ouvrir, que sería abrir. Abrir. Aquí está el verbo nettoyer, Qu'est-ce que c'est? que c'est quoi? Nettoyer, oui. ¿Alguna idea? ¿No? Ninguna. Nettoyer, Nettoyer. limpiar, nettoyer. D'accord? Nettoyer. La ménagère nettoie le salon. O sea, pues la ama de casa, o la sirvienta. No, no sirvienta, sí. Sería como que ama de casa, limpias el living, ¿no? Le salon. Mhm. Oui, nettoyer. Nettoie. Ok. Quatre. La famille examine les maisons. La maison. Mhm. La famille l'examine. L'examine, oui, très bien. Bravo, exactement. Porque ahí detrás, pues la maison, La maison. Es la que se reemplaza. ujú, examiner. Examiner. La Examiner como famille verbo. Si ahí lo pongo. examine como verbo. Ujú. Examina. Revisa, mira. Oui, c'est ça. Ensuite, Il achète la chaise rouge. bravo. Il l'achète. Bravo, excellent. Il l'achète. Ah oui, il l'achète. El apóstrofe, ¿no es cierto? El apóstrofe, porque pues empieza con voyelle. Y aquí el verbo es acheter. Acheter. Acheter, d'accord? Ya. El que sigue, Marielle Ujú. love le dance. ¿Mm? Marielle le love. Les love. Sin la S al final. Les love. Le. Le love. Oui, très bien. C'est ça. Non, 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 oui, Marie les lave. Les lave. Ah, pas les dents, les dents. Le Les dons. dons. Oui, les dents. Y atención, en francés, pues, les dents es féminin pluriel. Sí. Las Féminin. dientes. Oui, Ay, c'est ça. Féminin pluriel. Entonces aquí el verbo que Marielle. trabaja. Oui, laver, lavar. Hasta aquí esta primera parte, ¿ça va? ça va. Ok. On va passer maintenant à travailler la deuxième partie, la seconde partie. Quelqu'un qui Nous prend. aimerons Mhm. les châteaux. Oui. Nous l'aimerons. Et oui, nous l'admirons, n'est-ce pas? Nous l'admirons. Très bien. Nous l'admirons. Oui. Quoi? Nous l'admirons. Le Les château. châteaux. Quel verbe? Patricia. Oui. Mira como Patricia. uno ve les châteaux, les châteaux. Ah, ya. Muy buena duda. Excelente pregunta, Yushara. Cada vez que existan A, U o X, todo esto se va a pronunciar estas tres vocales junto con la X como una O nuestra. Así de simple. Château. Les châteaux. Oui. Entonces, oui, très bien. Le château. Admirer. Admirer. Nous Admirar, ¿no? l'admirons. Nous l'admirons. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que nous admirons? Les châteaux. Oui, c'est ça. Bravo. Ensuite, Patricia. Patricia regarde la télévision. Mm. Patricia la regarde. Bravo. La regarde. Quoi? La télévision. Et aquí el verbo regarder, mirar. Y la otra. Luis, écoutez l'émission. Luis l'écoutait.
sin la E al final. L'été, Sí, sí. l'écoute. Oui, L'écoute. l'écoute. Sí, lo que pasa es que es muy importante, pues, eh, hacer esa apreciación, porque hemos visto que todos los verbos en el pasado terminan en E. Ah, Mm, j'ai écouté de la musique. Ce week-end, j'ai écouté de la musique. Ce week-end, j'ai préparé mes devoirs. No, todo esto al pasado, todos van a terminar en E. El detalle es que al presente ya no, No. es más bien mm, en consonantes. Aquí, por ejemplo, ferme, Dice, ouvre, nettoie, examine, achète, lave, admirons, ese es el único que se pronuncia todo. Regarde, écoute, y así todas van a terminar en la consonante. Todas van a terminar en d'ac- consonante. ¿Ok? D'accord. Écoutez, très bien. Louise écoute l'émission. Louise, L'écoute. oui, l'écoute. l'écoute. Très bien, l'écoute. Ya. Paulin range les disques. Hmm? Paulin range les disques. Paulin les range. D'accord. Très bien, bravo pour euh, la phrase. Attention, c'est pas Paulin, c'est Pauline. Ah, ya, Paulin. Sí, Pauline. ¿Y por qué ahí? Porque lleva la E. Muy bien, exactamente. Excelente deducción. Es Ya. así, es así. Muy bien. Hay un nombre igual aquí, la clásica. Aquí hay dos nombres aquí. Uno es Martin, Martin, masculin, y Martine, féminin. Justamente va a cambiar. ¿Por qué? Porque Ah, está ya. el E ahí al final, el E. Entonces tiene Ah, un efecto retrógrado. Sí, esta E va a tener un efecto para atrás, ¿no? Ya no va a ser Martin, sino va a ser Martín ahí, ¿no? ah, ya. Uno es para Martin hombre, es masculin y oui, Martín con E al final es femenino. très bien, exactamente. Y O sea así que pasa con muchos nombres. Pauline, o sea, sería Pauline, Range, le dice. Oui, Pauline, le Range. exactement, bravo, c'est ça, parfait. Ahí el verbo que está en cuestión aquí es el verbo ranger. ¿Se entiende el verbo ranger? Mm, escoge, Ordenar. ordena. Ah, ya. Oui, por eso decimos, vamos a ver más adelante, las madres tal vez dicen muy a menudo, range ta chambre, como orden. Range ta Ah, ya. chambre. Ordena tu habitación. Ranger, ordenar. ¿Y Ensuite, de coupe? ¿Qué es de coupe? découpe. Cortar. Cortar. Ah, ya. ¿Sí? Decouper en realidad sería el verbo aquí al infinitivo. ¿Cortar? ¿O cortar? ¿Cuál le dijo? Cortar, decouper. ¿Cortar? Sí, ¿Cortar o sí. portar? No, cortar, como Ah, cortar. Con la Ahí. tijera. con Track, la tijera, track. oui. Oui, cortar con la tijera. Oui. L'enfant découpe l'image. Ouais. L'enfant la découpe. Bravo, exactement. L'enfant la découpe. C'est l'image, la imagen, la découpe. Ujú. El niño la corta, ¿no? La découpe. Très bien. Pour finir. Elle économise l'argent. Elle, elle l'économise. L'économise. Très bien. Ok. Quoi, l'argent, n'est-ce pas?
l'argent. Mhm. Continúo. Elle prépare la confiture. Elle la prépare. Très bien, exactamente. Entonces notamos aquí un poquito en principio que igual estoy poniendo los verbos ahí al infinitivo, porque estos sí van a pues pronunciarse con E. Así, va a ser fermer, ouvrir, excepto este. Nettoyer, examiner, acheter, laver, admirer, regarder, écouter, ranger, découper, économiser et préparer. Todos terminan en ER y es esa ER que se va a pronunciar como E. Pero, pues, cuando ya hacemos la conjugación o flexionamos el verbo, según las personas, según el pronombre sujeto, pues ahí solo va siempre y terminar en la consonante, ¿no? J'enferme, Luc ouvre, la ménagère nettoie, la famille examine, il achète, Marie lave, nous admirons. Está bien esa. Patricia regarde, n'est-ce pas? Louise écoute, Pauline range, l'enfant découpe, elle économise et elle prépare. Très bien. Voilà. ¿Y la de cuestión? ¿Pas de cuestión aquí? ¿Preguntas, dudas? Es un simple reemplazo, ¿verdad? Lo que se hace al final, como hemos notado. ¿Pas de cuestión? ¿No? ¿Se va? Ujú. Avec le COD, con el COD. Ok. D'accord. Alors, on va terminer avec ces jeux. Vamos a terminar con este juego. Le COD, d'accord? Le pronom COD. C'est facile. Y ahí anotamos, pues, vemos cuál es la frase principal y anotamos qué es lo que va a reemplazar. ¿D'accord? Voilà. Elle déteste sa matière. Qu'est-ce que c'est, sa matière? Sa matière. Su materia. Ah, elle la déteste. Oui, ça va, mais mm, vamos a tener que pensar, creo, en lo opuesto. Sí. Ah, eso. No, él la adora. Uy, no, él la adore. No, ella no le gusta, Ah, detesta. No, ella lo adora, la adora, ¿no? ella la adora. Ah, La adora. ah, Oui, ça va, ah, c'était bien. Elle déteste sa matière. No, él la, la adore, ¿no es cierto? Ella la adora. Quoi? Sa matière. sa matière.
Papa. Ils aiment faire la sieste. Ils aiment faire la sieste. Ils aiment faire, ils aiment faire la sieste. Il, Il, il es, il, Oui, il aime le faire. Sin la Il, NT al il, final. il aime, Sin la NT al final. il aime. Ils aiment. Il, Ils aiment. il lema. Uy, A ver, vuelva a pronunciarlo, profesor. ah, ya. Sí, esto es muy importante. Por eso puse aquí ils aiment. Así, ils ah, aiment. Por eso esta ENT no va a pronunciarse nunca. Ils aiment. Ils il, aiment. ¿D'accord? la Porque, faire. oui, ils aiment Lema. la faire. A ellos les gusta hacerla. Quoi? La Il, sieste. La siesta. Ah, oui, alors. j'aime la faire. Ils aiment la faire. Ellos aman hacerla. Más o Ouais, menos sería. exactement. Ajá. Très bien. Ensuite. Sí, esa NT, atención, no va a ser nunca pronunciada. Por eso siempre terminamos en consonantes. Aman. Aman. Aquí está mal, está errado. Aquí es una S. Voy a corregir. Es la S. No con la Z, con la S. Tu, Mon idea. Porque es una idea. oui. Tu aimes mon idée? Tu aimes mon idée? Oui, je l'aime. Je l'adore. Je Ouais. l'aime. Hmm, oui, je Oui, l'adore. je l'adore. Oui, c'est ça. Oui, je l'adore. ¿Tú, te gusta mi idea? Sí, la adoro. Oui, c'est ça. Je l'adore. El apóstrofe porque c'est, oui, l'idée, o sea, féminin. Y pues con el apóstrofe se oculta. Alors, je prends le bus pour aller à l'université. Je prends le Ah, bus pour aller à l'université. oui, je le prends. Ouais. Quoi? Quoi? Oui, je le prends. Oui, quoi? Le bus Le pour bus? aller à l'université. Oui, très bien. Le bus, el quoi o qui ou quoi es para justamente identificar le C o de así. Quoi o qui, o sea, qué o Ah, quién. quoi? Ok, ok. Ujú, y con eso identificamos. En efecto, yo lo tomo. Quoi? Le bus. Ouais. Très bien. J'adore ton chien. J'adore ton chien. Oui, je l'adore. Très bien. Quoi? Ton chien. Bravo. Exactement, c'est ça. J'adore ton chien. Je l'adore. Hmm. Qui veut lire? Qui veut lire? Qui lève? La question, la question. Mm. Tu, Tu, ah, tu écoutais des aventures à tes parents. D'accord. Sin sin las S al final. Sin las S al final. Parents. Compte.
Oui, tu racontes sin las S al final. Son mudas. Tu racontes, Tu tu racontes, aventures, tu aventures oui, tes aventures. Ah, à tes parents, oui, sin las S. à tes parents, Oui, tes parents. tes parents. Oui, très bien. Entonces, sí, muchas veces es importante. Tu racontes Las S tes no se aventures. pronuncian al final. Vamos a ver justamente una infografía. Eh, hay, o sea, todas las letras mudas al final son letras mudas, no se van a pronunciar. Así que oui, d'accord. Tu racontes tes aventures à tes parents? Pregunta, ¿no? Oh, oui, je l'ai réécouté. Sin la E al final. Réécoute, réécoute, Raconte. Hay una. raconte. Oui, yo les cuento. ¿Tú cuentas tus aventuras a tus padres? Sí, yo les cuento. Je le Je raconte. les raconte. Ah. Oui, très bien, c'est ça. Raconte. Porque si no, si decimos raconté, ese ya sería el pasado. Lo hemos avanzado Ujú. y por eso es muy importante distinguir presente y pasado. Y se distingue a través de este mecanismo de terminar todas las conjugaciones en las consonantes. Ok, il, Il fait ses devoirs. très bien. Il les fait. Il est fait. Bravo, exactement. Bien prononcé, muy bien. Nuevamente, c'est devoir, no es ses devoirs, devoirs. Sí, devoir, très bien. C'est devoir, parfait. Ensuite, la question, la question. Tu me regardes? Très bien, bravo, Oui, je te regarde. bravo, exactement. ¿Tú me miras? Sí, yo te miro. Oui, très bien, bravo. Tu me regardes? Oui, je te regarde. Prends, tu prends ma voiture, tu la prends. Vaya, atención. EN, lo has dicho Prends. excelente, sí, va a ser on, ¿d'accord? Cada vez que haya EN en francés va a ser on. Entonces, Prends, oui, tu prends ma voiture, oui, tu la prends. bravo, exactement. Prends, tu la prends. Quoi? Ma voiture. Entonces, como es femenino, c'est féminin, voiture. Bon, voilà, tu la prends. Ok, antes de leer la frase, la atención porque las S no se pronuncian. Y esta tampoco está E al final y esta tampoco. Voilà, quelqu'un. Nous aimons faire la fête. Oui. Mhm. Nous aimons la faire. Oui, nous aimons la faire, n'est-ce pas? Nous aimons faire la fête. Nous aimons la faire. Nos gusta hacer la fiesta. Nos gusta hacerla, ¿no? Nous aimons la faire. Très bien, c'est ça, c'était ça. Le C-O-D. Entonces simplemente va a reemplazar, ¿no es cierto? Va a reemplazar, pues, cosas que ya se habían dicho antes, ¿ok? Ese es el objetivo principal del COD, evitar la repetición. Voilà. Voy a compartir estas imágenes para que cada uno las tenga. Y bueno,
Oui. Este something. Ujú. Ok. Il y a des questions, pas de questions, hay preguntas, tal vez dudas de esta parte. C o D, C o D, C o D. ¿Ça va? ¿Ça va avec le C o D? Les voy a dejar entonces algunos ejercicios también para trabajarlos. No olviden hacerlos. No olviden incluso enviarme sus respuestas si tienen los ejercicios hechos. Así puedo corregir y así puedo también hacerle la retroalimentación respectiva. No importa la hora, el lugar, siempre que estén conectados a internet pueden hacerlo y me envíen nomás las tareas. Yo encantado de poder corregir. Tal vez demoro un poco, pero voy a corregir hasta el final. D'accord? Oui, on va s'arrêter là. Nos vamos a quedar acá. On se voit mercredi. Nos vemos el miércoles a 21h. Oui, pour travailler le COI. En este otro caso vamos a trabajar el COI. Esto será en un primer momento el COD y el miércoles vamos a trabajar el COI. D'accord? Et D'accord. voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être venu. Bonne soirée à mercredi. Mercredi. Bonsoir, bonsoir. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci. Bonsoir. Bonne soirée, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.